Antes que nada, una disculpa y tuve algunos problemas con mi compu y entonces pues no había podido conectarme. Y bueno, hoy vamos a ver un poco de cómo se utiliza el Weka. Por ahí ya veíamos un poquito cómo es pues toda la aplicación, más o menos qué es lo que trae, pero pues vamos a ir usándola ya, ahorita aplicándola en lo que es reglas de asociación para pues ir viendo cómo obtengo justamente esas reglas a partir del uso del Weka. Entonces, bueno, recuerden que ya instalamos el Weka, entonces simplemente hay que darle para abrir y ahorita inicialmente vamos a estar trabajando con el Explorer, es la herramienta que vamos a estar utilizando ahorita al inicio. Más adelante utilizaremos lo que es el Experimenter y el Knowledge Flow. Ya que entramos a nuestra ventana del Weka, tenemos que abrir un archivo. Por ahí comentaba que el Weka se instaló en lo que es la carpeta de archivos de sistema y que si nosotros queremos guardar información no nos va a dejar. Entonces mi recomendación era moverla a otro lado para cuando tengamos que hacer el guardar algún resultado que obtengamos. Entonces, en mi caso ya lo tengo en otra carpeta y vamos a abrir, por ejemplo, esta base de datos que se llama hipotiroidismo. Vamos a abrir. Recuerden que lo primero que va a cargar es toda la información de esa base de datos, cuántos atributos tiene, cuántas instancias, cómo, qué tipo de datos tenemos en cada una de los atributos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos numéricos. Puedo ir cambiando para ir viendo la información de cada uno de los atributos. Y bueno, estos son nominales. Pero el primer dato es numérico. Y generalmente el último dato es el de la clase. La mayoría de las bases de datos van a traer hasta el final la clase. Entonces, por ejemplo, en este caso son 4 clases dentro de esta base de datos que es de hipotiroidismos. Entonces, bueno, hay aquí 3 tipos de hipotiroidismo y una clase que es negativo, es decir, que no tiene la enfermedad. Entonces, ya que cargamos nuestra base de datos, veíamos que se activan ya nuestras pestañas y en este caso la que nos interesa es la de Associate. Queremos generar reglas de asociación. También por ahí, la vez anterior veíamos cómo cargo los paquetes. Recuerden que cada algoritmo en Weka se trabajan como paquetes y veíamos que en la ventanita principal tenemos la pestaña de Tools y que de ahí podemos descargar más algoritmos, más paquetes. Habíamos instalado algunos. Y bueno, en este caso solo me está dando la opción del Filter Associator o del Hotspot, que es uno que instalamos en la clase anterior. Y entonces, bueno, vamos a ver si nos permite utilizar el Filter Associator. Recuerden que yo puedo ver los parámetros dándole clic sobre la barra donde aparece el nombre. Y por ejemplo aquí está usando como método de asociación a priori y tiene un filtro que es del tipo multifiltro. No voy a modificar parámetros, ahorita los voy a usar tal y como vienen y simplemente le vamos a dar Start. Y bueno, aquí me está marcando un error, aquí me dice el status y dice que hay un error.
Y eso es porque tengo datos numéricos. Todas estas herramientas tanto para generar reglas de asociación como para generar patrones secuenciales, requieren datos nominales. No pueden trabajar con datos numéricos. Entonces, bueno, aquí tenemos problemas para que este algoritmo funcione. Entonces necesito cambiar de base de datos. Me voy a regresar a preprocess para seleccionar otra base de datos. Vamos a checar si esta de contact lenses son nominales. Y bueno, en este caso sí es nominal. Ok, esta base de datos sí tiene todos los atributos nominales. Entonces con esta no vamos a tener problemas. Entonces regreso a la pestaña de Associate. Mencionaba ahorita no voy a cambiar parámetros, simplemente, de hecho aquí ya me abre más posibilidades. Puedo usar a priori tal cual, puedo usar el Filter Associator, ya me abre la opción de generar patrones secuenciales, usar un a priori predictivo, las otras herramientas, los otros algoritmos que tenemos para generar este tipo de reglas. Entonces vamos a usar el Filter Associator y le vamos a dar Start. Y entonces ahora sí me está generando mis resultados. Dice que el status es OK, quiere decir que se ejecutó sin problemas. ¿Qué resultados me muestra? Lo primero que voy a tener es el método que utilicé. En este caso un Filter Associator que utilizó un multifiltro y como método para hacer las asociaciones está usando a priori. Luego viene el nombre de la base de datos sobre la cual trabajó, en este caso se llama Contact Lenses, el número de instancias, el número de atributos, cuáles son esos atributos, y luego ya viene la información relacionada con el proceso como tal. Bueno, aquí vienen los diferentes valores que toman los atributos, y ese es el resultado de aplicar el algoritmo. Entonces, está tomando como un soporte mínimo, .2, que equivale a 5 instancias. Este minimum metric es el valor de la confianza. En este caso está poniendo a .9 el valor de confianza. Nos dice cuántos ciclos realizó y nos va mostrando cuántos conjuntos se fueron generando. Entonces, de tamaño 1 se generaron 11 de los large item sets. Recuerden que aquí se van quedando solo los que cumplieron con el parámetro del soporte mínimo. Tenemos 21 conjuntos de tamaño 2 y 6 de tamaño 3. Y aquí nos está mostrando las mejores reglas. En este caso, las 10 mejores reglas. Que lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, la primera dice que si este atributo que se llama Tier Product Rate tiene un valor de reduce, eso implica que la clase de contact lenses es none. Y luego este valor es la confianza y me mide algunos otros elementos como es el leaf y el left. En este caso, pues el valor que estamos utilizando para medir la confianza de esas reglas, o más bien la métrica que estamos usando es la confianza de la regla. Entonces, estas me las va a ir ordenando de acuerdo al valor de confianza. Por ejemplo, la primera regla tiene una confianza de 1, la segunda también. De hecho, en ese caso, todas tienen una confianza de 1. Y estas 10 primeras, que fueron las mejores reglas. Y aquí, bueno, cada regla va a ser diferente.
por ejemplo, la segunda regla dice que si este atributo toma el valor de miopía y este atributo toma el valor reduce, entonces no requiere lentes de contacto. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, si los lentes de contacto son suaves, entonces no hay astigmatismo. Por ejemplo, aquí lentes de contacto suaves implica que no hay astigmatismo y que el valor de esta variable es normal. Entonces, aquí lo que nos va generando son todas esas posibles reglas que podemos obtener a partir de los large item sets. Y esa parte, bueno, en teoría ya lo habíamos visto. Aquí simplemente estamos aplicando usando el Weka para generar justamente esas reglas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe, creo que no. Y bueno, como tenemos varios algoritmos, pues los resultados obviamente van a ir cambiando dependiendo del algoritmo que utilicemos. Por ejemplo, si usamos un predictivo, en este caso, por ejemplo, aquí podemos poner el número de reglas que queremos generar. Ahorita está establecido a 100, pero podemos reducir o aumentar ese número de reglas. Entonces igual solo le damos Start y nos está generando, decíamos, ahorita tiene 100 reglas, entonces son las que está mostrando, las que está generando. Y aquí está tomando el valor de la precisión de esa regla. Es el resultado que nos está arrojando. ¿Cuál es la regla y cuál es su precisión? Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera es de 0.99, la precisión, la segunda es de 0.96, la tercera de 0.93. Y bueno, en este caso le dejé el valor de 100, pero yo puedo reducir ese número. Puedo decirle que me regrese menos reglas. Por ejemplo, que solo me regrese las 10 mejores. Puedo modificar parámetros aquí. Entonces, si yo le doy OK y le vuelvo a dar Start, pues solo se va a quedar con las 10 mejores, que van a ser aquellas que tengan los valores de precisión más altos. ¿Sí? Entonces, ahí depende, pues cuántas reglas realmente necesito para hacer mis análisis de esa información relevante que me dan estas reglas de asociación, que recuerden que pues parte del objetivo es poder identificar pues esas tomas de decisiones que podemos hacer a partir de esas reglas que se generan. Y así podemos probar cada uno de los algoritmos. Aquí, por ejemplo, ese de SPMF Gropper está utilizado también a priori como algoritmo base, pero hay otras variantes que podemos utilizar. Tenemos este parámetro que está establecido ahorita a 0.4 y pues simplemente le damos Start y nos regresa los valores. Y entonces, en este caso, pues el resultado obviamente es distinto porque este método trabaja diferente, aunque utiliza como base a priori, pero
pues lo que está encontrando son reglas diferentes. También aquí yo puedo ver un poco la descripción de qué es lo que hace cada método. Y nos dice, por ejemplo, en este caso, este método me está generando patrones secuenciales. No me está generando reglas de asociación, sino patrones secuenciales. Y entonces, bueno, aquí lo que estamos tomando en cuenta, bueno, ¿cuáles son esos patrones que se repiten más? Entonces, por ejemplo, dice que este valor aparece o se repite 12 veces. Es un patrón que tiene una frecuencia de 12, pero por ejemplo este de contact lenses igual a no, tiene un valor de 15. Aparece 15 veces ese patrón secuencial. Y entonces, bueno, en esta pestaña tenemos tanto algoritmos que me permiten hacer reglas de asociación como algoritmos que me permiten trabajar con lo que son patrones secuenciales. También tenemos el de los patrones secuenciales generalizados, que pues también me permite generar ese tipo de datos. Aquí, ahorita está trabajando el algoritmo. ¿Cómo puedo saberlo? Aparte del status, este pajarito que aparece aquí se llama hueca. Y entonces si el hueca se está moviendo, significa que está trabajando. Entonces ahorita está generando todos los patrones secuenciales generalizados. Este método es tardado. Veíamos que el generar todos este tipo de patrones es un poco tardado porque va haciendo la construcción de todas las posibilidades, todos los posibles patrones que pueden aparecer ahí y va evaluando cuántas veces se repite, cuál es la frecuencia de cada una de esas, pues de los valores que va generando. Entonces, puede tardar un poco de tiempo. En el caso del Groupr ya está como optimizado, por eso lo hace mucho más rápido. Es una estrategia distinta al de patrones secuenciales. Entonces, también aquí parte de, pues de lo que necesitamos con Hueca es, pues a veces tener un poco de paciencia porque pueden tardar los procesos. Ahorita hasta aquí, ¿alguna duda? No, maestro. Por ejemplo, ahorita pues hay que esperar a que termine de procesar. Y por ejemplo, ahorita está en una base de datos pequeña, realmente veíamos son 24 instancias con 5 atributos, pero por la forma en que trabaja es que pues, va a ser un poco tardado. Y entonces, pues de hecho vemos que el uso de Hueca realmente es sencillo, es muy fácil el utilizarlo, y pues básicamente es conocer cómo funciona cada algoritmo para también poder analizar esos resultados que pues me está arrojando la herramienta, ¿no? El saber qué va significando cada uno de esos valores para pues poder hacer como el análisis posterior de esos resultados que va generando. Bueno, no sé ahorita cuánto va a tardar, está generando el modelo para los datos de entrenamiento. Esperemos que no tarde demasiado.
bueno, mientras sigue trabajando, a ver si logra terminar ahorita antes de que acabe la clase. Por eso, Sí, una pregunta. adelante. Por ejemplo, si se genera se genera un dato de entrenamiento, ¿se tiene que generar otra vez después o se puede cargar? Ajá, lo que veíamos es que en este caso de este algoritmo de patrones secuenciales generalizados, cada vez que necesitamos hacer el procesamiento, lo vuelve a generar. Pero hay algunas como variantes donde lo que se puede hacer es como optimizar esa parte y en lugar de volverlo a generar, que vaya utilizando como tablas donde vaya almacenando lo que ya fue procesando. Ese es como el algoritmo base y que lo hace todo a mano, digamos, y entonces lo tiene que hacer cada vez que ejecutamos el algoritmo. Ok, 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 ok. Entonces, bueno, en el supuesto caso, por ejemplo, tuviéramos, o sea, si quisiéramos agregar otro, también se podría plantear con un algoritmo distinto, supongo que utilice los dos, ¿no? Sí, de hecho la idea de ver como varias herramientas y procesar la misma base de datos con varias herramientas es poder identificar, bueno, cuál es la mejor, pero además también a veces necesito que sea rápido el proceso. Entonces puedo también como identificar cuáles son más rápidos, ¿no? Porque eso también depende mucho de la base de datos que estoy procesando. No todas son iguales y el tiempo que tarde puede variar. A lo mejor tengo una hasta más grande, pero que la procese un poco más rápido por el tipo de datos que contenga, el tipo de información. A lo mejor hay pocos patrones secuenciales y entonces pues lo va a hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces dependo del método y dependo de los datos que estoy procesando. Ok, 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 ok. Gracias. Sí, de nada. Y de hecho eso va a ser en general con cualquier tipo de herramienta de minería. Ahorita estamos en lo que es patrones secuenciales y reglas de asociación, pero también si estuviera trabajando en clasificación o en clustering, dependo del método y dependo de mi base de datos. Eso siempre va a suceder, sobre todo en la minería, que pues hablamos de grandes cantidades de información. Sí voy a depender mucho de ese problema que estoy resolviendo y de qué tantos datos tengo en ese conjunto. Y bueno, hasta sigue trabajando, no ha terminado. Entonces, a ver si logra terminar. Pero mientras, lo que quiero mostrarles es cómo es la estructura de los archivos de Weka. Porque, bueno, creo que no lo mencioné, pero si nos damos cuenta tienen una extensión especial. Es una extensión ARFF. Eso es porque Weka necesita un formato específico para poder cargar esa base de datos. Entonces voy a abrir una. Bueno, de hecho voy a abrir esto que creo que es pequeñita y lo voy a abrir con un bloc de notas. Puedo hacerlo con cualquier editor y aquí lo estoy abriendo con un bloc de notas. Entonces, al inicio está conteniendo como una descripción de qué base de datos es, de dónde se obtuvo. Muchas de estas bases de datos que son de prueba fueron proporcionadas por algunos autores que pues las están ofreciendo para que se puedan hacer pruebas con los diferentes métodos. Si alguien
desarrolla un nuevo algoritmo, puede probar con estas bases de datos donde ya se conoce pues cómo son los resultados, cómo deben ser las clases, y entonces pues se utilizan como prueba. Todos los renglones que tienen este signo de porcentaje son comentarios. Entonces todos estos primeros renglones son comentarios y está describiendo la diferente información, o contienen la diferente información, entre ellos, por ejemplo, el número de instancias, el número de atributos, que aquí nos menciona que son 4, pero aparte tenemos el atributo clase. Entonces, en total, cuando se cargó en Weka, veíamos que eran 5, porque contiene la clase, que son 3 tipos de astigmatismo, perdón, de problemas que pueden generar que se requieran lentes de contacto. Y también nos dice si contiene valores perdidos, información faltante, cómo se distribuyen las clases. Hay 4 con lentes de contacto duros, y 5 suaves, y 15 que no utilizan lentes de contacto. Y luego viene ya la información importante, la información que requerimos para que esos algoritmos puedan trabajar. De hecho, para que la base de datos se pueda cargar en lo que es el Weka. Lo primero que necesitamos es el nombre de la relación. Este nombre debe corresponder con el nombre con el que está guardado el archivo. La relación se llama contact lenses y el archivo se llama contactlenses.r. Entonces, ese es el primer renglón que debo tener en este tipo de archivos. Después vienen los atributos. Siempre esta información va a iniciar con una arroba, la palabra atributo, el nombre del atributo, y en este caso, que es un atributo nominal, ¿cuáles son los posibles valores que toma ese atributo? Si fuera un valor numérico, simplemente le diría que es numérico y con eso sería suficiente. Pero en los nominales sí le tengo que decir cuáles son los posibles valores. Entonces tenemos los 5 atributos, decíamos son 4 más la clase, donde la clase es soft, hard o que no usa. Y después viene ya lo que son los datos como tal. Tenemos la palabra data, también antecedida por lo que es el arroba. Y esos son de las 24 instancias descritas a través de cada uno de los valores que toman en los atributos. Entonces, toda esta es la primera instancia con sus 4 atributos y su clase correspondiente. Y así tenemos las 24 instancias. Estas vienen separadas por comas. Y bueno, aquí necesito un enter para que sepa que ahí termina la línea. Entonces, esa es la estructura que va a tener cualquier archivo de tipo AR. Aquí puedo abrir algún otro que sea un poco más grande. Y va a tener la misma estructura. En este caso igual tiene comentarios ahí al inicio, donde se describe la información relacionada con la base de datos. Y luego viene aquí el nombre de la relación. El nombre corresponde con el del archivo. Luego viene cada uno de los atributos. Por ejemplo, tiene que la edad es un valor entero. Y después vienen los que son nominales con sus correspondientes valores. Donde termina, inician los datos. Siempre voy a colocar @data. Y cada una de las instancias descrita a través de los distintos
valores de los atributos para esa instancia. En este caso tenemos, por ejemplo, esta interrogación. Esa interrogación se está usando para decir que ese dato no se conoce. Entonces los datos faltantes, los missing values, los vamos a poner como una interrogación para que Weka los reconozca como valores faltantes. Entonces, aquí vemos que esta base de datos tiene muchos valores faltantes. Por aquí todas esas interrogaciones son valores faltantes. Y bueno, es una base de datos mucho más grande, ¿no? Tengo más instancias, pero la estructura es exactamente la misma. Entonces, no sé si hay duda con cómo es la estructura de una base de datos o de un archivo tipo ARP. Y bueno, el Weka sigue trabajando, sigue generando esos patrones secuenciales. Siempre generar los patrones secuenciales puede ser más tardado que generar las reglas de asociación. Es por el tipo de cálculos que tiene que realizar. Y entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Un comentario? No, maestra, ninguna duda. Más adelante vamos a ver cómo puedo armar un archivo de estos de tipo ARP. Porque muchas veces ya tenemos nuestros datos, tenemos alguna colección de datos, pero no están en formato ARP. Entonces no los puedo cargar directamente en Weka, pero puedo transformarlos a este formato para poderlos leer y poderlos utilizar directamente en Weka. Y entonces también puedo utilizar datos propios o alguna otra base de datos que ya tenga, pero que no esté en este formato, puedo transformarla. Entonces, en una clase posterior, vamos a ver cómo es el proceso para obtener ese tipo de archivos. Y eso, por ¿Sí? ejemplo, ¿y eso de transformar es desde Weka o es un software o es por aparte? La parte de transformarlos, Ajá. Weka te puede leer, aparte de archivos SAR, puede leer unos archivos con extensión CSV, que es archivos separados por comas. La diferencia es que en ese no le tienes que decir exactamente los atributos, automáticamente los genera, pero no va a tener los nombres correspondientes. Y entonces Okay. va a ir como leyendo la información directamente. Hay formas, ¿sí? Me imagino que también tienen como su propia estructura, ¿no? Que es como va leyendo para ir sacando cada dato, ¿no? Sí, En el caso por de eso, del CS, ¿no? sí, por eso tiene estos encabezados para que, porque si le falta el arroba o si no le puse el nombre de la relación o la estructura en los atributos no está correcta, se va a producir errores y entonces no me la va a cargar de forma correcta. Por eso mencionaba, de hecho el procedimiento que vamos a ver es hacerlo a mano, como de un archivo de texto puedo llevarlo a un ARP a mano. También se pueden generar scripts con algunos lenguajes de programación que te permita ir como optimizando un poco ese proceso, no tener que hacerlo todo a mano, pero bueno, lo vamos a ver así directamente a mano para ir viendo justamente
todas estas estructuras que va teniendo y que debo garantizar que tenga bien correcta la estructura para que lo lea adecuadamente el Weka. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, el Weka sigue trabajando. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario adicional? No cambia esto dependiendo de la versión de Weka que tengamos, ¿verdad? Lo de la estructura de los archivos, Ajá. no, es la misma estructura. No importa que sea una versión anterior, esos archivos van a tener los mismos encabezados y la misma estructura. Ok, pero debemos de igual editarlo todo en un bloc de notas y de ahí meterlo al tal, o se tiene que descargar algo aparte. Para generar esos archivos, no necesitas descargar cosas adicionales. O sea, el Weka ya tiene como toda la herramienta que necesita para hacer la lectura de los archivos. Lo único que tenemos que asegurarnos es que cumpla con todos los encabezados y toda la estructura para que lo pueda hacer, para que Weka pueda ir jalando la información. Porque si nos falta algún elemento, al momento de ir extrayendo la información, pues se va a quedar, va a generar errores y ya no va a poder terminar de hacer la carga del archivo, o la información se va a cargar mal. Pero no necesito hacer instalación adicional. Ah, entonces, ok. Gracias. Sí, de nada. Por eso también mencionaba que vamos a verlo para que, pues si en algún momento tuvieran alguna base de datos ya ahí, pero que no está en este formato, pues ver el cómo puedo utilizarla. Y bueno, ahorita no ha terminado de generar los patrones secuenciales para que pudiéramos ver el resultado que obtiene este método. Bueno, ver cuánto dura. Pero bueno, ya vimos cómo utilizarlos, cómo generar esas, ya sea reglas de asociación o patrones secuenciales. Vemos que es muy, muy sencillo, muy simple con el Weka. Y bueno, ya pues, la idea es que ustedes practiquen. Entonces voy a generar ya la primera actividad para que ustedes vayan probando con algunas otras bases de datos y que puedan pues ir viendo pues los resultados, ¿no? Entonces, para que también ustedes vayan haciendo las pruebas. Y bueno, si en la siguiente clase hay más dudas, pues las vamos resolviendo también. Ok, profa. Sí, maestra. Que tenga Muchas bonita gracias. tarde. Adiós. Gracias igualmente. Nos vemos el miércoles.